Va subiendo la corriente con chinchorro y atarraya, la canoa de Bareque para llegar a la playa. Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Nelson el Chanero Ernesto, su reportero digital de Identidad Caribe, con un tip informativo que tiene que ver con las multas, inhabilidades y el levantamiento de la medida cautelar que había puesto el Consejo de Estado en favor de Gustavo Petro y que por circunstancias de la vida y el momento político que se vive actualmente en el país han decidido levantarla. Bienvenidos. Va subiendo la corriente con chinchorro y atarraya, la canoa de Bareque para llegar a la playa. Realmente el gobierno de Iván Duque, distinto a lo que decía en campaña, es lo que se está viendo en nuestro país. El Duque que prometía o que prometió en campaña para que los incautos quedaran enredados en sus redes de la politiquería y la mentira, de que el país era necesario reconciliarlo y que el señor Juan Manuel Santos lo tenía polarizado, realmente no se ve. Cada día, el gobierno de Colombia es más parecido a lo que tenemos en el vecino país, sin decir en este momento si allá son más o son menos o son buenos o son malos, pero es lo más parecido, un país que cada día se polariza más. El señor Duque decía en su campaña a todo el Centro Democrático que Juan Manuel Santos tenía el país polarizado por sus medidas politiqueras, antipopulares, y no estoy defendiendo a Santos porque Santos es de ellos. Santos es el que dijo Uribe hace 8 años atrás para tener al pueblo polarizado, como ahora está diciendo lo mismo, ya comenzó a decir lo mismo sobre Duque para ir preparando al del 2022. Y la gente le come cuento a ese señor. Él mismo hace las medidas, sondea al pueblo, y cuando el pueblo rechaza, entonces se lava las manos. Ahora el culpable es Duque, cuando realmente esa es una estrategia política entre los dos, pero ese no es el caso que vamos a tratar acá. Lo que queremos decir es que cada día el país está más irreconciliable. No hay reconciliación nacional por las medidas antipopulares, pero no es necesariamente lo que Colombia necesita es un gobierno populista. Precisamente las medidas populistas del presidente Duque son lo que lo están llenando de antipopularidad ante el pueblo colombiano. Y es un gobierno totalmente revanchista que mantiene el país en ascuas. Y en vez de buscar la reconciliación entre el pueblo colombiano, sigue ahondando la crisis política en el país. Hoy es un paro camionero, está el paro de los estudiantes sin ninguna concertación aún, las centrales obreras también movilizándose, todo el país se está movilizando y sin embargo dicen que el país lo tiene así Gustavo Petro, algunos, ¿no? Otros dicen con el retrovisor como siempre han hecho toda la vida, todo el que monta al gobierno empieza a mirar hacia atrás y a culpar al gobierno anterior cuando se sabe que son de los mismos, porque si realmente fueran diferentes, un presidente como Iván Duque o como el mismo Santos que le hizo creer al país que era enemigo de Duque, de Álvaro Uribe Vélez, ¿por qué carajo, con todo el poder que da la presidencia, no obligó a que investigaran a Álvaro Uribe Vélez? Ahora en este caso, tanto que el Centro Democrático habló y dijo de Juan Manuel Santos, a ver si ustedes van a ver alguna denuncia penal del presidente Iván Duque o del Centro Democrático para llevar preso a Juan Manuel Santos por todos los delitos cometidos según campaña del Centro Democrático en elecciones. No va a suceder porque ellos son de los mismos. Sin embargo, el país sigue en una división bastante, yo diría que peligrosa, porque las confrontaciones nunca conducen a nada bueno. Están desconociendo el derecho a la oposición en Colombia. El miedo a 8 millones de colombianos que nos pronunciamos contra la corrupción, contra más de lo mismo, ha hecho que el país que gobierna, o sea, los gobernistas, arrecien contra la oposición en Colombia, que lidera en este momento Gustavo Petro, y tratan de silenciarlo. No lo pueden poner preso,
aunque yo diría que cualquier cosa se les puede ocurrir, pero Gustavo Petro no está siendo procesado por corrupto. No tienen ninguna forma de ponerlo preso por un delito penal. Entonces lo quieren acabar políticamente con una sanción fiscal, contradiciendo el derecho internacional. Una suma de 217 mil millones de pesos, ¿de dónde va a sacar una persona para pagar esa deuda? Y aquí no se trata, como dicen muchos que se acomodan, que pague, que pague, listo, si va a pagar, que pague, pero ustedes creen que realmente esa es la multa. Es una multa comparada con las multas que se han puesto aquí en Colombia contra los corruptos. A él no lo están sancionando ni le han puesto una multa por haberse robado los dineros de Agroingreso Seguro, como hizo Andrés Felipe Arias. A Andrés Felipe Arias le pusieron una multa de 30 millones de pesos por corrupto, y aquí los corruptos las multas son esas. Le ponen una multa fácil de pagar que la sacan de la misma plata que se roban. Gustavo Petro no se ha robado un dinero, así a ustedes les moleste. No, que por la basura y por haber dejado un detrimento patrimonial en Bogotá, por haber rebajado el pasaje en Azora Valles. O sea, ahí sí hay que multarlo con todo el peso de la ley, porque esa medida favoreciera al pueblo y no favorecía a los empresarios. Y cuando hay detrimento patrimonial por robarse los recursos, ¿no? Ahí sí, ¿por qué no ponen una multa impagable? Es que esa multa no la puede pagar nadie. Esa multa no la puede pagar nadie. Es que eso es impagable. Y si hubiese sido por un delito penal que haya lesionado el erario público, el erario de los colombianos, el erario de los bogotanos, porque se robó la plata. No, por haber bajado el transporte público y no subirlo y no ponerlo al servicio de los empresarios. Y que eso se puede hacer, se podía hacer. Lo que pasa es que están heridos porque fue un alcalde que gobernó para los pobres. Lamentablemente hay algunos pobres que defienden a los ricos. Se han vuelto masoquistas. Les gusta que le den rejo. Y entonces le ponen una multa impagable, y peor, se la pone el Contralor de Bogotá, que la hace precisamente en el momento para parar la investigación de Odebrecht, porque Gustavo Petro está preparando el debate de Odebrecht, que involucra al Contralor, que lo sanciona porque él está untado con una suma de 200 millones. Involucra a Germán Vargas Lleras, involucra a Álvaro Uribe Vélez, involucra a Oscar Iván Zuluaga, al mismo Juan Manuel Santos, involucra a Iván Duque. Entonces necesitan parar ese debate como sea y necesitan asesinarlo políticamente. Asesinarlo políticamente es contravenir las leyes internacionales de derechos humanitarios y derechos políticos. Gustavo Petro le ponen una cifra impagable para sacarlo del Congreso, porque es el hombre que hace los debates precisos y concisos, con mucho estudio y sin temor a equivocarse y sin chismes. Muchos enemigos le reconocen a él esa capacidad de hacer debate, pues precisamente esa capacidad de hacer debate que se le avecina a los corruptos en Colombia de parte de Gustavo Petro es lo que los asustó, y un contralor de Bogotá que está a un punto de ir a la cárcel por corrupto es el que quiere eliminar políticamente a Gustavo Petro del escenario nacional para evitar que él investigue y destape esa cruda realidad, que ya tiene 2 muertos, con un fiscal sinvergüenza que tenemos, que si tuviera un poquito de criterio ya hubiese renunciado por vergüenza. Un tipo que no le da pena salir a decir vamos a arreciar, la fiscalía va con toda contra la corrupción, cuando ese señor tiene el rabo de paja más grande que hemos podido ver en un funcionario judicial. Todas las pruebas apuntan hacia él. Entonces lo que quieren hacer con Gustavo Petro es eso, sacarlo del escenario político. Aquí yo no estoy diciendo de que él no deba pagar si la tiene que pagar. El problema es que le pusieron una multa jamás puesta, ni siquiera a Colombia ni en el mundo, a ningún funcionario. Y el derecho internacional dice que ninguna autoridad administrativa puede eliminar o quitarle los derechos políticos a un ciudadano en ninguna parte del mundo, salvo que sea por un delito penal, y Gustavo Petro no tiene ningún delito penal. Y lo que está diciendo en este momento Gustavo Petro es que le pueden poner una multa de 1 billón de pesos, y si el pueblo quiere que él sea presidente, antes
de posesionarse, con ayuda del pueblo, con ayuda social, se recoge la plata y se paga la deuda y se pondrá al final al servicio de la educación en Colombia. Entonces está asustado el estamento nacional, el estamento político está asustado con 8 millones de colombianos que por primera vez, gracias al trabajo de las redes sociales, comenzaron a abrir los ojos, a no dejarse manipular por RCN, ni Caracol, ni Semana, ni El Tiempo, ni El Espectador. Lástima que algunos pobretones igual que yo, que entran a las redes sociales, en vez de darle un uso a las redes sociales como se le debe dar, entran a las redes sociales también a ver RCN, Caracol y El Tiempo, cuando las redes sociales son una alternativa para ver otros medios de información, otros medios investigativos. Entonces lo que se está buscando con Gustavo Petro es eso. Mi pregunta es, ¿nosotros los colombianos vamos a permitir que los corruptos sigan haciendo de las suyas, que los corruptos sigan llevando a la gente que puede sacar a este país del caos en que vivimos, que lo sigan los corruptos llevándolos a las cárceles? Esa es la pregunta que yo hago. ¿Estaríamos dispuestos a movilizarnos? Si es del caso, sacar de esas guaridas en que han convertido las oficinas públicas a esas ratas que tienen a este país en guerra, que ya comenzaron a aliarse con el narcotráfico y con grupos al margen de la ley, como las guerrillas paramilitares y BACRIM, para poner bombas y lo que sea, para tener un argumento de guerra. Nosotros queremos un país en paz, cuya arma sea un libro, un lapicero, la palabra, que sean los detonantes sociales para este país, y que no sea las balas bélicas, la pólvora, la que ha dejado tanto muertos en Colombia, tantos soldados inocentes, parapléjicos, sin piernas, sin extremidades, otros muertos, guerrilleros, jóvenes que los ponen al servicio del paramilitarismo, de las bandas criminales, jóvenes que deberían estar estudiando al servicio de unas fuerzas militares criminales, de una policía criminal, de una BACRIM criminal, de una guerrilla criminal, mejor dicho, de un estado criminal. No podemos seguir permitiendo eso. Nosotros queremos un país sin guerrilla, sin el terrorismo de la guerrilla. Queremos un país sin el terrorismo de las fuerzas militares, sin el terrorismo de la Policía Nacional, sin el terrorismo de los grupos paramilitares, de las bandas criminales. Queremos un país en paz. Está bueno que ya el pueblo ya deje de estar tragando entero. Este señor Álvaro Uribe Vélez hace y deshace con las mentes débiles en este país. Él mismo, su Centro Democrático, propuso, y hay muchos videos donde se ve que donde están las propuestas de él de querer subir el IVA a la canasta familiar. Ahora que el gobierno sondeó y la gente rechazó eso, ahora se salen lavando las manos, haciéndose que no apoyamos el IVA. Lógico, pero eso no es gracias a él. Eso ya se cayó prácticamente, o está en status quo, no es que se haya caído del todo el IVA a la canasta familiar. Entonces RCN y Caracol sale entrevistando a congresistas del Centro Democrático, a Álvaro Uribe Vélez, a los de Cambio Radical, para hacerle creer al país que no investiga que ellos son, gracias a ellos, el IVA ya no tiene eco en el Congreso. Mentira, el IVA se cayó gracias a la movilización propuesta por Gustavo Petro, así les duela. El IVA se ha ido cayendo gracias a la movilización de los estudiantes, a la movilización de los indígenas, a la movilización nacional de trabajadores, de campesinos, a la movilización, al liderazgo de Gustavo Petro, sus propuestas en redes sociales, porque ni en televisión ni en radio lo quieren dejar hablar. Gracias a eso, a que él ha tenido el país movilizado, fue que se cayó o se está cayendo esa propuesta del IVA o ley de refinanciamiento, que es la forma con que el señor Iván Duque quiere evadir su responsabilidad de quitarle la plata a los corruptos, a los evasores de impuestos, para sacar al país del hueco financiero, que pretende sacársela al bolsillo de los más pobres y dejarle quieto el bolsillo a los ricos en este país. Si no hubiese tanta corrupción aquí en este país, no tendríamos ese hueco fiscal, y que no es por santos, como quieren mucho, les gusta decir para que la gente los aplaude. No es por santos, eso viene desde hace mucho tiempo, y Santos hace parte de este gobierno también. Ellos son una sola familia. Los únicos que no somos capaces de unirnos somos los pobres, que nos dejamos comer cuento, y que yo soy de izquierda, que yo soy de derecha, igual como hacen 50 o 60 años que nos dividían por un trapo azul o un trapo rojo, que liberal, y yo soy conservador, y los jefes comiendo juntos. Gustavo Petro no representa a la izquierda, ni representa a la derecha, ni representa el centro.
Nosotros, yo no creo en eso y él tampoco cree en eso y muchos colombianos no creemos en esa etiqueta. Gustavo Petro representa una alternativa política que tiene un norte indicado por un pueblo que exige cambios en este país. Entonces quieren sacarlo del escenario político, asesinarlo políticamente porque darle bala sería un escándalo internacional. Entonces lo quieren eliminar con una multa que jamás se podrá pagar y contraviniendo el derecho internacional. Así como lo hicieron en Venezuela. Entonces, ¿quiénes son los que se parecen al gobierno de Venezuela? ¿Era Gustavo Petro la propuesta de la Colombia humana? No. Pero como en el caso de Venezuela, lo que hay es una doble moral. Los mismos que le exigen a Nicolás Maduro que le respete los derechos políticos a Leopoldo López son los mismos que aquí en Colombia le quieren quitar los derechos políticos a Gustavo Petro. Entonces, en conclusión, en este momento el mismo Consejo de Estado, entonces dicta unas medidas cautelares que en este momento queda en estudio, queda suspendido, o sea, está diciendo prácticamente, le está dando la razón ahora. Lo mismo hizo la Corte Constitucional, la misma Corte Constitucional que había dicho que le había dicho a Colombia que acogiera el derecho internacional de la Corte Penal Internacional, que la Corte Internacional de Derechos Humanos, que obligaba a Colombia a ajustarse al derecho internacional en cuanto a reglas de derechos humanitarios y políticos. Esa misma Corte, ahora con este gobierno, falla también en contra de su misma tesis y su misma jurisprudencia. Entonces, ¿será que se nota la mano del...? Ahora sí, me imagino que los juristas piensan, ahora sí la Corte es buena y ahora sí el Consejo de Estado es bueno. Es que cuando le falla a sus pretensiones, la justicia sí sirve. Entonces, eso es lo que están haciendo de ellos, haciendo de las suyas, queriendo desaparecer del escenario político a Gustavo Petro, para quitarle la posibilidad. Lo único que buscan es eso. Miren, si ellos no les duele los recursos públicos en Colombia, ellos no les duele, si les doliera no se los robaran, así de sencillo, no apoyaran tanta corrupción. Ellos les duele porque Gustavo Petro le hizo una medida que la han hecho en muchos países desarrollados, y es que el transporte público debe ser hasta gratis, debe ser subsidiado por la nación. Él lo hizo aquí, a cuidarle el bolsillo a usted que lo acusa y dice, si es que dejó la ciudad en bancarrota. ¿Cuál bancarrota? El país está en bancarrota es por los corruptos. Bogotá sí estaba en bancarrota. Él sí la recibió en bancarrota porque estaban calladitos todos comiendo con la plata de los que se estaban robando los nules. Gustavo Petro no lo están acusando por eso. Gustavo Petro le han puesto una medida fiscal impagable por haberle bajado el transporte a los ciudadanos. Eso no es lo que nosotros estamos pidiendo durante años, un gobierno que trabaje para los pobres. Encontramos un gobierno en el distrito que trabajó para los pobres y ahora lo estamos señalando también para ponernos al mismo nivel de los ricos, de los multimillonarios que tienen este país en guerra. Eso era todo lo que quería decirles en el día de hoy. Si les gusta este video, compártanlo, denle manito arriba, pero compártanlo, vuélvanlos virales. Apoyen la televisión y las comunicaciones informativas, las alternativas. Así como comparten El Tiempo, Caracol, RCN. Compartan también nuestros medios de comunicación y no caigamos también nosotros en la misma doble moral. Que acusamos a los medios tradicionales de estar del lado de los corruptos, pero a ellos son los que compartimos y no le damos viralidad a nuestras redes sociales, a nuestros medios alternativos, no los apoyamos. Opine a favor o en contra, pero hágalo con respeto. No caiga en provocaciones, porque los guerreristas, el Centro Democrático, todos esos uribistas, el único argumento que tienen es el insulto, que tú eres guerrillero, que vete a vivir a Venezuela, pero ellos saben que nosotros no somos nada de eso. Únicamente lo hacen es para desviar el verdadero debate. Entonces lo que están buscando con Gustavo Petro es desaparecerlo políticamente porque tienen miedo al debate que él propuso de Odebrecht. Porque así como él descubrió el tema del paramilitarismo, cuando empezó a dar esos debates que involucraron a Álvaro Uribe Vélez, a toda esa casta marrullera que tiene el país, ya tiene toda la documentación suficiente para demostrar lo que ha pasado con Odebrecht en Colombia. ¿Quién involucra? A Álvaro Uribe Vélez, a Germán Vargas Lleras, a Juan Manuel Santos, a Oscar Iván Zuluaga, al presidente Iván Duque, a todo eso, al mismo contralor que lo quiere suspender y desaparecer políticamente. Entonces, el pueblo tiene que pellizcarse, tiene que estar dispuesto a salir a protestar por los derechos
a defender nuestros políticos que defienden nuestros derechos también. No podemos caer también en la estigmatización y en el silencio. Opine, denle me gusta, no olviden, sobre todo sí, suscríbase a nuestro canal, por favor suscríbanse. Soy Nelson El Chanero Ormesto, su reportero digital de Identidad Caribe. Muy pronto estaré con ustedes con otro tip informativo. Va subiendo la corriente con chinchorro